Arranca un nuevo programa del opio de las masas. Y vamos a estar hablando. Bueno, vamos a estar hablando de un tema del que se habla mucho. Y como nos gusta, a nosotros nos gusta agarrar temas de los que se habla mucho, pero se dice poco un poco, ¿no? Y si un tema. Y bueno, últimamente se ha hablado mucho, tal como nos pasó con Crypto en su momento. Pero últimamente se ha hablado mucho de inteligencia artificial y vemos en todos lados inteligencia artificial, todas las cosas tienen inteligencia artificial, pero contrariamente a lo que uno podría suponer o no, en realidad se habla muy poco específicamente de, de inteligencia artificial, porque en realidad se lo usa como una especie de catchphrase para... Nada, como para decir algo. Queremos hypear algo y decimos, esto se polentea con la inteligencia artificial. O hacemos notas sobre inteligencia artificial. O lo que sea. Y bueno, y para eso nos pareció que estaba bueno hacer una serie de programas y hacerlos con nuestro amigo Emilio Delgado, que es un viejo amigo con quien, bueno, hemos hablado muchas veces de esto. Hace tiempo queremos hacer cosas sobre esto y es una persona que viene bichando el tema de la inteligencia artificial hace tiempo. Además que en su trabajo tiene algunos acercamientos a la inteligencia artificial, trabaja con bases de datos, trabaja con datos, trabaja codeando, otro codeador. Este es el programa de los que estudiaron comunicación, pero codean, se ve. Sí. Así que, bueno, podemos, si les parece, como que podemos arrancar un cacho. Hola Emilio, ¿cómo estás? Bienvenido oficialmente a El Opio. Gracias, Y gracias, hola, muchas gracias. hola Adrián, bienvenido oficialmente a este programa del Opio. Que- Hola, muchas gracias por bienvenirme. Exactamente. Y bueno, algo que estábamos comentando justamente tenía que ver con que la inteligencia artificial parece estar en todas partes, ¿no? No sé si, digo, a ustedes les debe pasar pila en sus laburos, en programación, que a cada rato les aparecen cosas relacionadas a inteligencia artificial. Si vamos y entramos a cualquier eh, workshop de casi cualquier cosa, te van a hablar de inteligencia artificial. Entramos a cualquier plataforma social y vemos que nos inundan de cosas relacionadas a inteligencia artificial. Entramos a los medios y vemos cosas relacionadas a inteligencia artificial. Eh, pero no sé, sin embargo, lo que podemos observar es que en general se habla, inteligencia artificial parece como eso, como esa frase mágica que le da hype a algo, pero Ciudadanos. nada más. ¿No? O sea, nada más. Sí. Eso y sumarle data science, machine learning, eh, palabras que están en el día a día. De hecho, el data science, la maestría por excelencia de esta época en Uruguay, todos la ofrecen, está por todos lados. Es el pivote de reconversión laboral de muchísimas disciplinas, ¿no? Muchísima gente de formaciones humanísticas, científicas o de disciplinas no tan formales utilizan data science como un pivote para acercarse al mundo de inteligencia artificial, de alguna forma, ¿no? Sí, digamos que hay un tema ahí, ¿no? Y es que en realidad la data science viene un poco a combinar muchas cosas también, porque en varias disciplinas se usa información, o sea, información de grandes bases de datos. Estoy pensando en la sociología, ¿no? Que es algo súper común, pero también se hace Bueno, en la filología, en los estudios en lo que se llama humanidades digitales, ¿no? En el que se trabaja con grandes corpus de texto, en ese tipo de cosas, en el estudio, en los análisis de discurso, ¿no? Entonces en ese tipo de cosas, es verdad, está como apareciendo, ¿no? El data science, que es como también, es como una especie de comodín también, porque es muchas cosas distintas, es básicamente trabajar con muchos datos. A todo eso se lo pone en data science. Es verdad, eso y no es un tema menor, me parece, ¿no? para Eh, nada, para nada. exactamente. Agarran una bolsa, ponen todos los datos, sacuden así y ahí sacan todo. Data science, machine learning, Exactamente. inteligencia artificial, digamos. Es una cosa así. Bueno, más o Totalmente menos. válido, pero sí, en base a justamente un montón de datos o la abundancia de datos, que es algo que también hablamos hace tiempo, justamente el tema de los datos en general y cómo influyen en todo lo que ha venido siendo.
Exactamente. Internet, monetización, Bueno, cuando hablábamos de capitalismo inteligencia artificial. de capitalismo de vigilancia, uno de los temas era ese, justamente, ¿no? Justamente. La cantidad enorme de datos que generan constantemente nuestra participación en las plataformas sociales, y no solo en esas plataformas sociales, sino también nuestra actividad en otros lados, pero que le dan nuestra información a las plataformas sociales, o que tienen un widget de plataformas sociales, y con eso nos están vigilando justamente y generando datos constantemente, ¿no? Esa es la idea de Zuboff acerca de capitalismo y vigilancia, justamente es esa, ¿no? La idea de que están constantemente recopilando datos para usarlos en algo, ¿no? De hecho, no es menor que una de las principales, o tal vez, no sé si la principal, pero sí una de las principales grandes promotoras del fenómeno inteligencia artificial, y uno de los que tiene más guita metida, es Google, que es la empresa por excelencia de capitalismo de vigilancia, ¿no? Y que de hecho la usa específicamente para eso también. Y bueno, y por eso vemos todas esas noticias constantemente acerca de eso, ¿no? Exactamente. Y bueno, entonces un poco eso es una de las cosas que nos motiva un poco a discutir esto, porque bueno, vemos todas esas frases, ¿verdad? Está bueno que Emilio agrandó ese set de significantes, ¿no? Porque es verdad, aparece Machine Learning. Machine Learning está zarpado también, como aparece en todo, para todo se aplica Machine Learning, el término Machine Learning, y otra vez lo que termina resultando es que está lleno de cosas que no sabemos bien qué son, no se dice cuáles son los modelos. Y en general todo eso como que viene a recubrir una serie de cosas de eso. De hecho, también vemos, este juego que usa, esta app que usa inteligencia artificial para generar tal cosa, o este otro que usa inteligencia artificial para tal cosa. En realidad muchas veces lo único que hacen es un mecanismo rápido de procesamiento de datos también, ¿no? Y ahí entra uno de los ejes centrales, ¿no? Y es que se habla mucho de inteligencia artificial, pero como no se define qué es, siempre puede mantener ese espíritu un poco mágico, ¿no? Cuando es eso, ¿no? Algo que no sabemos cómo funciona, y sin embargo nos genera algo que no sabemos qué es, pero es un poco impactante, genera un poco esa idea de... Nada, esa idea de magia, ¿no? Es básicamente eso, ¿no? ¿Cuál es? Digo, es esa idea de entra algo, no sabemos qué es, sale otra cosa, no nos la nombran, no la entendemos. Y bueno, un poco la idea es discutir un cacho sobre eso. Y también, y esto creo que no es menor, porque un poco gracias a ese valor de significante, no solo flotante, sino mágico, por momentos, como comodín, es que la inteligencia artificial, o las diferentes tecnologías que son agrupadas dentro de la categoría de inteligencia artificial, se empiezan a incorporar en todo, ¿no? Y ya están incorporadas, bueno, en Estados Unidos, que está en gran medida a la vanguardia de esto, están incorporadas en las aseguradoras de salud, que son las que definen si se te va a dar un servicio o no, son las que definen si se está empezando, por ejemplo, a usar para decir si vale la pena, por ejemplo, hacerle una operación a alguien o a otra persona según las chances de sobrevida sobre eso, algo que, como veremos más adelante, termina teniendo sesgos racistas, o sea, termina incorporando los sesgos racistas del racismo estructural de Estados Unidos, o lo mismo pasa con las inteligencias artificiales que recomiendan a los jueces si dar o no, ¿cómo se llama? Libertades bajo palabra, ¿no? Recomiendan eso, y también, otra vez, como incorporan todo el racismo estructural y todo el clasismo estructural de Estados Unidos, terminan beneficiando a blancos de clase media y media alta, y perjudicando a negros y pobres y migrantes en general. Son todos los sesgos. Asignación de créditos también. Bueno, claro, asignación de créditos, estás al habla de la asignación de créditos. Y también a la bolsa, por ejemplo. Está salado también, como en la bolsa de valores se incorpora también se incorpora eso, y muchas veces mediante este tipo de herramientas
hacen microtransacciones en nanosegundos. Y en esos pequeños segundos, por ejemplo, se ha dado casos de que un movimiento pequeño hace que todo un montón de acciones se muevan para un lado, después eso que se muevan para otro, se muevan para otro, y se dan, por ejemplo, micro caídas, micro en tanto de tiempo, no en tanto de cantidad, pero profundísimas. O sea, el mercado pierde, ponele, en un momento 10% de su valor lo pierde y al segundo ya lo recuperó. Ese tipo de cosas, ¿no? Hace un tiempo, debería buscar la fuente, pero hace un tiempo pasó, hace 2 o 3 años, que muchas de las operaciones estas de compra-venta asociadas a la bolsa están regidas por algoritmos, Claro. por herramientas de Machine Learning que detectan fluctuaciones o cambios bruscos en los precios y salen a comprar o vender. Hace un tiempo pasó que los motores estos que habían hace 3 o 4 años eran pocos, entonces había muchísima gente corriendo los mismos motores y afectaban Claro. muchísimo a la variación de las acciones, ¿no? Eso provocó una pequeña burbuja, un pequeño estallido, creo que fue en el 2018 por ahí, que asociado a esto. Después voy a buscar un poco más la fuente Bueno, decíamos entonces que la inteligencia artificial era uno de los temas. Nada, uno de los temas más importantes que están surgiendo en este momento en los medios respecto a tecnología. Siempre que vamos a hablar de tecnología, se habla de eso. Estuvimos hablando de un montón de casos, de ejemplo, ¿no? Pero bueno, entonces justamente la idea es discutir eso, comentar un poco. La idea es que va a ser una serie de programas, unos cuantos programas, no sabría decirles bien cuántos, pero son unos cuantos. Y bueno, y justamente porque la importancia de la inteligencia artificial es tal que nos pareció que era importante que se discutiera eso. Y hoy vamos a en realidad a arrancar hablando de la historia y de los primeros antecedentes, pero más adelante vamos a ir a hablar un poco de lo que yo en particular, de lo que llevo a entender, que es relativamente poco. Emilio y Adrián seguramente entienden más que yo específicamente, pero vamos a ir hablando un poco más de cómo funcionan efectivamente las cosas, como para sacarnos un poco también esa idea de es una inteligencia artificial, es un machine learning, listo. Vos le tirás cosas, pum, 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 magia y sale algo. Un poco la idea es que eso no pase más. No sé si... Yo lo veo a Emilio ahí como agazapado, como quería decir algo, pero no sé si es que quiere decir algo o es... No, estoy de acuerdo. Para aclarar nomás, si la audiencia está... Yo sé que es muy masiva, pero si logramos ponernos de acuerdo, capaz que podemos hacer alguna una muestra en vivo de cómo funciona un algoritmo de Machine Learning, esas cosas se pueden llegar a pasar. Pero como toda disciplina, no sabemos todo lo que está pasando, es muy grande, muy explosiva, viene con mucho desarrollo, ¿no? Los últimos años han sido bastante vertiginosos y hay algunas cuestiones que se nos escapan al poder de entendimiento, por ahora, ¿no? Estamos hablando de cosas muy, muy avanzadas, las cosas que están haciendo Google, las cosas que involucran la combinación de computación cuántica con inteligencia artificial, eso por ahora no se nos escapa. Pero lo que es el común denominador, lo que se maneja en los medios, son cosas que creo que vamos a poder abordar más bien. Sí, digamos que en general algo que es súper común es que cuando se habla de inteligencia artificial se habla o bien de procesamiento de datos o bien de bots conversacionales a partir del procesamiento de datos. Bien, ¿No? Básicamente, en general, como se está hablando a nivel masivo, se habla de una de esas dos cosas. No solo, sí. pero digamos, una de esas. Pero bueno, y otra cosa que es importante también en eso, justamente tiene que ver con el hecho de que, como decís vos, que es lo que se llama el mecanismo de caja negra. Y es que por ahí nosotros podemos saber un montón de cosas acerca de cómo funciona, pero otras no las vamos a saber porque no se puede, justamente porque lo que pasa adentro lo que pasa dentro de esa caja negra justamente tiene ciertas características que nos impiden terminar de entender cómo es que funciona. De todas maneras... y está hecho para que sea así. Claro, hecho para exactamente. que entiendas cómo funciona. Eso es un dato central, ¿no? Digamos que eso tiene que ver con que la gran mayoría de las inteligencias artificiales son software privativo. Y una de las claves del software privativo es que no lo puedas saber. Es que aún si accedieras al coso y pudieras empezar a ver el código,
el código está hecho de tal manera que tampoco se podría entender. Claro, de hecho hay variantes open source, ¿no? Que quizás lo que alguien que nos está Sí, escuchando claro. conoce, eh, basadas en Python y demás, que el código, además de ser open source, ¿no? Lo que genera, como decías vos, no lo puedes entender. O sea, hay algunas cosas que sí, pero la mayor parte de los algoritmos generan modelos que no son, no puedes observar cómo dos variables se interactúan o se afectan mutuamente. Está ahí, modelado de alguna forma de código generado que no es visible. A mí me parece que es fundamental eso que estás señalando justamente porque, claro, no solo es que está hecho para que sea así, sino que a veces el propio, o sea, funciona así. Y bueno, entonces eso justamente genera una serie de problemas al respecto, ¿no? Y de hecho esos problemas ya han empezado a ser notados. Hay algo que yo lo compartí, creo que lo compartí con los dos, pero que era una cosa que hizo hace poco el Tech Policy Press, que es en realidad una organización de tanto de investigación como de, llamémosle, de militancia para respecto a la tecnología, ¿no? Que publica una revista y además tiene una serie de otras actividades y de investigación. Ellos habían escrito ellos en un momento emitieron un comunicado en el que decían que iban a dejar de, cuando hablaban de inteligencia artificial o machine learning o lo que sea, iban a dejar de decir un sistema de inteligencia artificial, un sistema de machine learning, e iban a empezar a decir específicamente qué era. Está bueno, ellos hacían una serie de cosas que iban a hacer. ¿No? Por ejemplo, ellos dicen que iban a tratar de ser tan específicos como se puede acerca de la tecnología en cuestión y cómo funciona. Identificar cualquier obstáculo para la comprensión de una tecnología que resulte de fallas en la transparencia corporativa o gubernamental. Nombrar a las corporaciones responsables por crear y diseminar el producto tecnológico. Atribuir agencia a los actores humanos creando y usando tecnología, nunca la tecnología por sí misma. Eso que lo estoy pasando, lo estoy poniendo en este mismo momento en los chats. Es un tema súper interesante porque justamente ellos lo que plantean ahí es que ese discurso acerca de la tecnología lo que hace es como un poco, no solo opaca no solo opaca no solo opaca la discusión al respecto y dificulta, hace mucho más difícil discutir. O sea, si no sabemos de qué estamos hablando, es más difícil que podamos discutirlo. Pero además lo que hace es hace que se baje ¿cómo es? La expresión que usan, me pasa que tengo la palabra en inglés horrible. Pero bueno, lo que hace es como que le quita, un poco difumina, me sale, pero no, es como que diluye, esa es la palabra, diluye la responsabilidad humana y la responsabilidad empresarial en esto, ¿no? Entonces otra vez, ¿no? La inteligencia artificial decidió esto, si lo decidió la inteligencia artificial no es culpa de la persona que hizo las cosas, no es culpa de la persona que le cargó el modelo, etcétera. Nada, es como... Me pareció que era como un buen puntapié también para arrancar con esto porque es un planteo interesante y un poco surge del mismo interés, ¿no? Que es el de empezar a problematizar lo que se dice. Ese punto es re Yo creo importante. que... Justo leí un artículo, perdón, Adrián. No, hablale. Justo leí un artículo hoy, también se los paso, del problema ese de deshumanizar las decisiones, ¿no? Hay drones, bots capaces de matar gente, ¿no? Sin la intervención humana. O sea, Claro. es como es lo que vos decís llevado al extremo, ¿no? Cómo se depositan decisiones y acciones bastante pesadas en bots para que no sean responsabilidad humana. Sí, eso está salado. Salado. Y tiene mucho éxito en eso. Adrián, ¿qué ibas a decir? Perdón. Ahora te tapé yo a vos. No, yo en realidad iba a decir que, bueno, que creo que como siempre hablamos en este programa y al final es un poco lo que queremos tratar de empezar a problematizar, es esa deficiencia en la comunicación para este tipo de cosas. Siendo este tipo de cosas no solo la inteligencia artificial, sino todo lo que venimos hablando este año, pero obviamente ahora vamos a hablar de la inteligencia artificial, que justamente, digo, sin dudas hay una deficiencia.
así como cualquiera viene y te habla de cripto, y te habla como de tecnología y te lo mezcla con economía y parece que supiera. Lo mismo pasa con la inteligencia artificial, donde te puede caer, digamos, alguien eh, más tirando para el lado de ingeniería, por decir algo, que te empieza a hablar de inteligencia artificial y de las cosas buenas que hace, y lo empieza de vuelta también a mezclar un poco con marketing y con ventas y cómo ayuda a un montón de cosas. Y justamente es lo que estaría bueno que se problematizara un poco más desde algún medio más mainstream también, ¿no? Como que se Sí, empiece a entender un poco mejor de qué se está hablando cuando se habla de inteligencia artificial o todas estas otras cosas que vamos a ir tocando hoy y en exactamente. los siguientes. Está bueno acá en el chat. Santiago comenta en el chat de PeerTube, comenta que se llama math washing, eso, de justamente responsabilizar a un algoritmo de las Está cosas. bueno, sí. Yo no tenía Eh, término. Está bueno. Está bueno, Muy bueno. es un gran concepto, está bueno tenerlo. Pero justamente es como súper importante Yo, sí, no, el chiste que justo inventé, el metaverse washing, claro, me parece genial. algo parecido. El math washing también. El metaverse washing, por si no lo saben, es lavar un proyecto cripto diciendo que es parte del metaverso. También, sí, Pasaste Úsenlo, información de eso. lo vieron hace poco Sí, sí, sí. exactamente, en exactamente, sí, sí, una sí. publicación. Y bueno, y eso pasa siempre, exactamente. Pero este tipo de cosas pasa siempre, por ejemplo, con los proyectos de... Por ejemplo, con proyectos empresariales, con aplicaciones comerciales, y pasa con todo. Hace no tanto, me acuerdo que... Bueno, perdón, y hay otra cosa. Es como gancho, es súper atractivo y presenta algo también como sugerente y atractivo en ese sentido para la gente también, ¿no? Cuando vos pones inteligencia artificial, es como que fuera también indiscutible. Me acuerdo que hace relativamente poco, eh, Cory Doctorow, de quien hemos hablado muchas veces en este programa y de quien seguiremos hablando en este programa porque anda volando, Cory Doctorow escribía... Voy a ver si lo encuentro por ahí, creo que lo tengo guardado en algún lado. Pero Cory Doctorow escribió una entrada de blog. Cory Doctorow es horriblemente prolífico, yo no sé cómo hace, a mí me angustia, el tipo publica libros, salió un libro de él hace unos días, había salido otro hace unos meses, escribe 74 millones de entradas de blog, 3, 4 por día, no sé cómo hace, pero bueno, a lo que voy es que Cory Doctorow, en una de esas muchas entradas de blog que escribía, eh, él decía: no se coman las mentiras de Obama acerca de la inteligencia artificial y las big tech. Él básicamente citaba a partir de una frase en la que Obama decía que ahora las grandes tecnologías con sus cosas de inteligencia artificial pueden manipular a las personas. Bueno, justamente dice, no, y tienen gran capacidad. Y Doctor dice, sí, un poco sí. Pero también, ojo, tampoco nos creamos, y esto tiene que ver con lo que hablábamos también hace un tiempo de que dice Agustín Fau acerca de la inteligencia, acerca ¿cómo es? De la publicidad en internet. Tampoco nos creamos que son infalibles. No nos creamos que no se equivocan. No creamos que sus sistemas de inteligencia artificial son perfectos. No nos creamos que sus categorías funcionan bárbaro. Sí, tienen gran poder, tienen capacidad de saber muchas cosas. Pero al mismo tiempo, hacen para lo que están programadas. Están programadas para ciertas cosas. Y bueno, logran esas cosas. Claramente no logran otras. Y un poco la crítica que hacía él es que cuando ese discurso negativo acerca de Facebook y Google, en gran medida igual les polenteaba su discurso de marketing al respecto, porque en realidad si ellos sean tan polenta en su sistema de inteligencia artificial como para manipularnos y hacer que gane Trump solo por su actividad o solo por lo que fuera, que era un poco lo que estaba haciendo Obama un poco estaba diciendo, qué horrible, perdimos la elección por estas cosas feas, o sea, desplazando la responsabilidad de la elección de 2016 y también desplazando la responsabilidad de la posible derrota que tengan a fin de este año. Pero al hacer eso, les está diciendo qué capos que son estos en su otro negocio de meterte publicidad en cualquier lado. Totalmente. Entonces está bueno el planteo que hace Doctorow,
Justamente porque, bueno, Doctor además que está dentro de todo eso, ¿no? Es uno de los tipos también que está más metidos en el mundo de la tecnología. Es uno de los referentes de la EFF, por ejemplo. Y justamente ahí entra ese tema. Y cómo aparece, ¿no? Y cómo constantemente, incluso en la prensa, se polentea ese hype, ¿no? Cada vez que pasa lo que sea, hay una nota que te pone una escena de Terminator. O te la cuentan como si fuera una escena de Terminator, ¿no? Por ejemplo, a veces en broma y como broma graciosa, pero como decíamos la semana pasada, era joda y quedó, a veces ese es el problema, ¿no? Que se fosiliza el chiste. Y la gente no lo entiende como chiste y cree que es verdad, pero otras veces es en serio. Y ahí hay algo que está bueno, que justamente es algo que están comentando ahí en el chat, que un primer punto es un poco separar qué es inteligencia artificial de verdad y qué es mero marketing, ¿no? Que un poco la idea es ir discutiendo eso, pero también un punto que es súper importante es entender cómo esa idea que tenemos hoy de inteligencia artificial se construyó, porque en realidad hay algo en lo que podemos estar muy de acuerdo, y es que cuando se habla de inteligencia artificial, escasamente, alguna gente lo hace, pero nunca, en ningún caso, perdón, no escasamente, pero nunca se está hablando en realidad de inteligencia en el sentido que nos referimos a las personas. Si bien un poco el imaginario es ese, ¿no? La idea de, bueno, es como, piensa como si fuera una persona, es capaz de esto. De hecho, cada vez más incluso los usos prácticos se alejan más de esa pretensión, ya ni siquiera quieren parecerse a eso. Se parecen un poco más tal vez a los sueños esos psicópatas de Raymond Kurzweil y este otro, Inessa Negarestani, un poco menos psicópata Negarestani, también porque es más formado, ¿no? Pero como que la inteligencia artificial en realidad se emancipa de la humanidad y permite como una racionalidad pura. Negarestani es un hegeliano, entonces tiene eso, pero lo que es importante tener en cuenta es cómo esa propia idea de inteligencia artificial está llena de categorías que no empezaron hace 10 años, no empezaron hace 20, no empezaron hace 40. Y si bien hoy vamos a hablar mucho de algo que empezó hace 70, tampoco empezaron hace 70, sino que hay discusiones que son súper densas en términos filosóficos, de antropología filosófica, de metafísica, de ontología, que están ahí, ¿no? Es un tema súper denso, y justamente la forma en la que hablamos de ello, por eso nos parece que está bueno, como hoy vamos a empezar un poco en eso, una genealogía de qué es la inteligencia artificial. Es como un poco el objetivo de eso. Hablé mucho, Ulises, hablen ustedes un poco más. Hoy mencionabas a Hegel, solo pasaré con esa idea. Machine Learning y estos algoritmos toman como principio de su técnica la correlación. Hegel Claro. decía que la forma más baja de producción de conocimiento es la correlación. Hay mucho más allá de la correlación. Si A y B se dan de alguna forma simultáneamente, no quiere decir que, o sea, para Machine Learning, para los algoritmos, no son capaces de encontrar las necesariedades entre A y B, ni Claro. por qué pasan, ni cómo pasan. Machine Learning se olvida de eso, ¿no? Entonces, si a veces pasa A, entonces a veces va a pasar B. Y ahí se reduce la realidad a mera probabilidad. También hay una cosa que es como una frase común en los sociólogos, sé que en los sociólogos, seguramente en general, en todos los que trabajan con estadística, que es que correlación no es lo mismo que causalidad, ¿no? Y ahí hay una hay una página, ahora después la busco, hay una página de un sitio web que en realidad te muestra correlaciones bizarras, ¿no? Y una creo que era películas protagonizadas con Nicolas Cage y gente que se ahogaba en una piscina, ¿no? Es importantísimo eso, ¿no? Claro, estas cosas, y ahí hay un tema que también no es menor, ¿no? Y es el data dredging. Estas computadoras, básicamente estos sistemas informáticos, tienen bases de datos tan gigantes y tienen una capacidad de procesamiento informático. Eso sí lo tienen, es innegable la capacidad de procesamiento informático de datos que tienen. Discutamos si son inteligencias, yo creo que no, pero bueno, o no en el sentido humano. Pero más allá de eso, discutámoslo, pero es indudable que tiene una gran capacidad de procesamiento de datos. Y efectivamente, y tienen mucho dato cargado. Entonces son capaces de encontrar correlaciones, son capaces de correr todas las variables
¿no? Y digamos que estos bichos andan con, pero miles de variables, millones de variables. O sea, corren lo cual les permite cruzar, y la capacidad de procesamiento les permite cruzar todos esos datos, que si yo lo fuera a hacer a mano, no me daría la vida para hacerlos. Si yo fuese a hacerlo en un software como R o SPSS, yo, o sea, diciéndole, ahora tirame esta frecuencia, ahora tirame esta otra, ahora tirame esta otra, estaría varios años haciéndolo. Estos lo hacen en unos minutos, unas horas, no sé, en un tiempo manejable en términos, digamos, inmediatos, lo cual justamente les permite arrojar toda esa correlación y bueno, y encuentran correlaciones. Eso es lo que digo el data dredging. El data dredging es tirar muchos datos hasta encontrar una correlación, y cuando encontrás una correlación decís, es por acá. Eso se usa en la ciencia, por ejemplo. En las ciencias biológicas se tiran, o en muchas otras, se tiran correlaciones y dicen, mirá, estos me dan parecido, así que debe haber una correlación. Y escriben el paper sobre eso, escriben la tesis doctoral sobre eso, arman su carrera académica sobre eso. Ponele, pasa. Lo de arman su carrera académica sobre eso, le dije un poco en exageración. Debe pasar, pero no tanto. Hay sí gente que armó su carrera académica en base a manipular datos y a borrar los datos que no les servían. Algunos de esos son súper famosos profesores de neurociencia y ciencia cognitiva en la Universidad de Harvard, pero no voy a decir nadie, no voy a nombrar a nadie. Pero nada, está bueno tener en cuenta eso también, ¿no? Esa cuestión de esa falsa correlación que se presenta tiene, o sea, esa falsa correlación, perdón, esa correlación no necesariamente significa que haya una causalidad y sin embargo no había efectivamente, o es al menos discutible, que hubiese una verdadera inteligencia diría en cualquier sentido, pero en particular en el sentido que lo usamos en términos humanos. Sí, sin hacer un spoiler, digamos Sí. que está claro que, como decíamos con el tema de las cripto, Web3 terminaba al final siendo un término de marketing. Y lo decía Eric Schmidt, no lo decía yo. No es que sea santo de nuestra devoción, tal vez, pero digamos que tenés una figura relevante de la Big Tech diciéndote que es marketing. Bueno, digamos que la conclusión va a ir por ese lado, ¿no? Que justamente esa inteligencia artificial termina siendo más un término marketinero que te vende que otras cosas. Exactamente. No sé si quieren acotar algo más o quieren ir a un corte para descansar un poco de tanto mambo. Para, para cerrar, este filósofo contemporáneo bastante productivo también, Byung-Chul Han, Sí, le llama infómatas a todo este cúmulo sí. de, de- de cosas que producen información, razón por la cual después nos vamos a mover al A otros concepto matas. de autómata, a otros matas. Exactamente. Exactamente. Y bueno, luego de estos spoilers que... No sé si spoiler o cliffhanger, capaz, ¿no? Que han hecho tanto Emilio como Adrián. Y podemos ir un poco a un corte. Volvemos. Y seguimos. Volvemos y seguimos hablando de inteligencia artificial. Y un poco como habíamos prometido en el bloque anterior, ahora íbamos a hablar de otros mata. Y bueno, justamente como la idea es un poco hablar acerca de los, llamémosle, los orígenes conceptuales de las inteligencias artificiales, si queremos hablar del tema, no nos queda más remedio que justamente ir a los primeros esfuerzos imaginativos humanos de pensar objetos no vivos, digamos, o no vinculados directamente a eso, no animales, digamos. El animal justamente es el que tiene alma, es el que tiene movimiento, pero que sin embargo tenían capacidad de acción propia. No digo, inicialmente no eran computadoras porque nadie se imaginaba que existieran siquiera las computadoras porque no existían. Pero sí en el caso
pero sí se usaban mucho para ideas de movimientos, cuestiones de movimiento, ¿no? Entonces por eso también se usaba mucho la idea de autómata. Sé que Emilio viene un poco indagando en este tema hace pila, así que capaz que puede hacernos un gran rant así como el que hice yo hace un rato. No creo que tanto, capaz que puedo dar unos lineamientos de lo poquito que investigué. Capaz que antes de hablar con fechas y hechos históricos, está la cuestión filosófica, ¿no? De qué significa esto de dotar a los objetos de acción, de vida, cuál es la necesidad de trascender el cuerpo, ¿no? Porque, bueno, eh, una de los primeros registros que hay o objetos con una impronta antropomorfa también era el concepto de estatuas, pero hay algunas en particular en las cuales las estatuas no tenían ojos, pero tenían una cavidad en la cual se le ponía algún aceite, alguna sustancia inflamable y se prendía fuego. Entonces estas estatuas sacaban fuego por los ojos. No tengo claro las fechas, pero miles de años antes de Cristo, seguro, ya hay registros de ese tipo de elementos. Y para mí es uno de los primeros vestigios históricos al respecto. Sí, es verdad. Ahí hay un tema importante, ¿no? Y es cómo se le da eso. Pero incluso creo que si pensamos en la lógica, en las lógicas mitológicas, en gran medida nos encontramos que, por ejemplo, el mito de la creación judio-cristiana incluye también la idea de de digamos, de algo que no tiene vida y el insuflamiento de vida, en el caso el hálito de vida mediante soplarle en la nariz. Eh, pero en gran medida, si nos lo ponemos a ver, ese aspecto tiene, o sea, ya en la imaginación humana, la idea de el, la creación de un ser no vivo, digamos, y darle vida, o sea, crearlo con las manos, la idea, ¿no? De cierta idea de alfarería incluso, ¿no? Está hecho con Pinocho. tierra. Está hecho con tierra. O sea, hay una idea de Claro. alfarería ahí, ¿no? Sí, Que sí, sí, sí. además, pensemos lo siguiente, los pueblos neolíticos y los pueblos proto-históricos, eh, para ellos la alfarería es súper importante porque eran pueblos que si eran del todo sedentarios, necesitaban guardar las cosas en lugares ordenados. Si no eran del todo sedentarios, necesitaban tener algo donde mover las cosas. Entonces la alfarería era una disciplina importante, ¿no? Entonces se los crea con barro, ¿no? Y se les sopla el viento. En cierta medida aparece eso, y es algo que después lo vemos de vuelta en un mito judío ya. Tal vez no hay antecedentes, no he estudiado tanto el coso, pero sé que como mito, tal como llegó después, es un mito medieval. El mito del golem, también un El mito golem. propiamente judío, es la misma idea, es la creación de un objeto. El golem rojo. Sí, la creación de un ser inanimado mediante barro y a partir de eso el soplo de vida, en este caso no mediante respirar, sino mediante la palabra. Digamos que ahí hay toda una discusión, o sea, hay toda una cuestión de cómo hubo un cambio en la metafísica dentro del propio Antiguo Testamento, ¿no? Cómo se va dando cambios que van desde que van, ¿no? Desde una creación soplando hasta una creación mediante la palabra, que es súper importante también. Pero en cierta medida vemos como esa idea un poco ya estaba ahí, ¿no? Y a mí me parece que esa coincidencia o no es sumamente sugerente respecto a cómo hay cierta. Claro, hay cierto atractivo en la idea de crear un ser eh, no vivo y darle vida mediante algún mecanismo, el que sea. ¿No? Y me parece que hay algo interesante ahí. Totalmente. Y está muy vinculado también con el contar una historia, ¿no? O estaba este concepto del autómata que estamos ahora tratando de abordar. Estaba muy cerca del mito. Mito en el sentido de creación de identidad, de un tema cultural. El hecho Sí, sí. bueno, de ir por ese lado. La historia que contaba este autómata y los que vamos a seguir viendo. Que se contrapone no con el infómata que hablamos en el bloque anterior. Que ya no hay un mito, no hay una historia, es un algoritmo que hace cosas. Sí, claro.
Pero es importante, bueno, justamente la palabra mito en realidad viene justamente del origen de la palabra. El origen de la palabra es historia. Entonces, justamente viene de ahí. Que a su vez tiene una etimología interesante, que aparece en muchos lados y que tiene otras cosas en común, ¿no? Pero que no viene el caso. Pero lo que está bueno sí es eso que señalas, ¿no? Y es verdad que, bueno, un poco se pierde ese aspecto ahora, pero sin embargo sí lo que se mantiene, creo, al menos. Otro mito, Es, otro mito. bueno, sí, no, pero lo que sí me parece que es importante es que se mantiene la... Se mantiene el hecho de que... Nada, de la creación a partir de algo inmaterial. Cuando se plantea que una inteligencia artificial cobró vida, en cierta medida de lo que se parte, y eso es súper interesante, es que un cacho de código, que es básicamente texto sin formato, de repente se convirtió en algo más que un cacho de código que es texto sin formato y adquirió otro carácter, adquirió cierto grado de, ya no vida, se le dice inteligencia. Pero hay igual un poco de eso, ¿no? Hay como un punto ahí. Y creo que en eso todo ese interés en el autómata, por ejemplo, me parece que justamente es algo que está hace pila, ¿no? Y que es una idea súper vieja, además, ¿no? No, nada, como que hay muchas cosas en la vuelta. Te contaba el otro día de este cuento de Borges, que es un cuento re interesante y también uno de los más complejos, las ruinas circulares, que también acuden a este concepto. Más allá de esa idea de Borges, de la recursividad, de los sueños, hay un punto en el cual un hombre necesita o quiere crear a otro hombre y lo hace soñando. Un hombre Claro. sueña a otro hombre. Y lo sueña como vos decías, lo sueña eh, físicamente, pelo por pelo, tejido por tejido, lo va construyendo, pero ese hombre que sueña no hace nada, es tonto, una cosa inanimada. Después se le da otra vuelta, Borges da otra vuelta y habla como que con el estudio de la cosmología, la anatomía y con un poco de magia logra que este hombre cobre vida. Sí, exactamente. Y bueno, entonces eso vemos como que tenemos el mito de la creación hebreo. Borges hace no tanto. Está bueno igual que Borges ya es en los 40. Sí, sí, Muy poco me antes. fui para adelante. Pero es muy Pero poco antes. Borges lo hacía muy continuando el mito, o sea, es un No, guiño al claro. mito Pero de hecho cristiano, Borges obviamente. también tiene por momentos mucho interés en los autómatas. Varias veces vuelve sobre la idea del autómata. Eh, pero me parece importante porque vemos como hay pila de años en los cuales hay una idea que estaba como rondando en la vuelta. Y que nada, es como interesante justamente ese carácter recurrente de la idea del autómata. Así es. Bueno, lo que es lo que es nuestra genealogía, ¿no? Nuestra arqueología de estos de conceptos de inteligencia y de autómatas, históricamente, bueno, después de todo esto que referimos a la alfarería, a la construcción con barro, empiezan a surgir otros artefactos. Creo que habíamos hablado contigo, Joaquín, ya en el siglo V puede ser, antes de Sí. Cristo. Pequeñas objetos que funcionaban como piezas de relojería, engranajes que se movían con movimiento hidráulico o con palancas que hacían cosas, que contaban también una historia y operaban y simulaban tener vida. Creo que vos me hablabas de un pajarito que hacía determinados movimientos, Sí. ¿puede ser? Sí. Que el pajarito que era mecánico. Eso Lo mismo, ahí va. hacían andar. No me acuerdo si era mecánico ahora o si era a vapor. Pero bueno, era básicamente las dos principales tecnologías, ¿no? Pero sí, me acuerdo que eso, que hacía lo del pajarito. Creo que era mecánico, que era por relojería, mecanismos de relojería. También, digamos que hubo un desarrollo muy fuerte de eso en lo que es la zona de. En la zona, lo que era el área griega, de entorno de influencia griega de la época, ¿no? Que incluye también Asia Menor, o sea, algo que ahora es Turquía, incluye también Parte de Mesopotamia, sí, sí. el sur de Italia, exactamente, parte la costa mediterránea de Mesopotamia, exactamente, y también el otro gran lugar donde había era en el este, digamos, donde estaba China y la India, donde también había un gran desarrollo de estas tecnologías.
De hecho, las herramientas de relojería las desarrollaron primero en China. Herramientas de vapor se desarrollaron en los dos lados al mismo tiempo. Y bueno, y había ese interés y justamente sobre esa idea de generar el objeto que se mueve solo. En muchos casos eran meramente objetos, curiosidades. Pero también en muchos casos tenían objetivos prácticos más claros, ¿no? Había que hacían funcionar mecanismos, no necesariamente de automatización, pero sí como de reducción del trabajo, que hacían funcionar mecanismos de palancas, hacían funcionar relojes, hacían funcionar, bueno, lo que decías vos, ¿no? Iluminación. No, entonces había una serie de cosas que se usaban para eso. Después también está el famoso caso del mecanismo de Antiquiera, creo que es que es también que se encontró en el mar de Grecia, también un mecanismo de relojería que no se sabía cuál era su origen. Ahora parece como que lo descubrieron, pero que también ya de esa época, mecanismos de relojería que permitían, por ejemplo, se usaban a veces como calculadoras incluso, ¿no? Que permitían hacer cálculos no necesariamente totalmente automatizados, pero sí la idea de automatización de ciertas partes de las tareas también, ¿no? Mediante estas cosas. Y ahí había, si nos ponemos a ver, ahí ya no, esta calculadora mecánica ya tiene mucho más que ver con los mecanismos de inteligencia artificial actual, pero aún en los que no, en los que era un funcionamiento motor que tiene más que ver con lo que hoy se llama robótica, que ya es un área separada de la inteligencia artificial, pero sí lo que nos encontramos es con que con estos antecedentes justamente en los que se intentaba hacer eso, ¿no? Y esa otra vez esa idea, ¿no? La idea de generar, bueno, muchas veces también figuras humanas. Son famosos, es famosísimo el caso del autómata, no me acuerdo, creo que era, no me acuerdo exactamente dónde, pero lo había desarrollado un árabe, un creador árabe, que tenía un autómata que era un tipo que escribía. Ese lo iba a mencionar el escritor en 1774. Pero eso es Pierre otra Jacques cosa, me parece. Droz. Jack Dross, sí. Pero creo que él hablaba de un algo árabe, ¿no? De Sí, otro. no, vos el que estás hablando es el que escribía cosas distintas cada vez. Sí, igual Sí, exacto, que se puede programar. ese tiene varios autómatas. Sí, Jack sí. Dross tiene varios autómatas. Sí, sí. Yo me refiero a uno que era más simple en esa época, ¿no? Pero sí que era. Y más antiguo, ¿no? Sí, sí, Y más más antiguo, imagino. Yo estoy hablando Estás de la Edad hablando Media. más antiguo. Ahí va. Estoy hablando de la Ahí Edad va. Media. Pero lo tomé como que era ese porque era más o menos por ahí. Pero. Y que lo desarrollaron los árabes, que tuvieron mucho desarrollo en esto. Y fue muy. Nada, tuvo como cierta repercusión también en su momento. La idea de la figura humana generaba hasta más preocupación. Y esta preocupación incluso llega a que había quienes veían con malos ojos al autómata porque creían que era una especie de idea demoníaca, porque es la idea de darle alma a lo que no lo tiene, ¿no? Se comenta, yo no sé si qué tan verdad es. Perdón, hay algo que sí es verdad, y es que Alberto el Magno, que es uno de los principales intelectuales de la escolástica, maestro de Tomás de Aquino y uno de los principales referentes, tenía también mucho interés en los autómatas, ¿no? Y se sabe que tenía una gran colección de autómatas. Y se comenta de que los autómatas fueron destruidos por gente cercana a él justamente porque su interés en los autómatas era mal visto por algunos sectores de la iglesia. Alberto Magno era cura también, ¿no? No es que... pero justamente por eso había una disputa doctrinal, ¿no? Y la cuestión de si que el autómata podía ser visto como una cuestión herética de algún tipo o algo así, porque justamente era darle alma a lo que no tiene. Lo que puede dar alma era justamente, el alma era un fenómeno. Era jugar a ser Dios. Claro, en cierta medida era eso, ¿no? Pero no podía hacerse eso. Entonces como que había una forma de engaño de características metafísicas, ¿no? Entonces, insisto que no sé hasta qué punto esto es verdad, porque también hay mucha leyenda negra sobre qué pasaba en la Edad Media, ¿no? Y eso y en realidad la modernidad colocó en la Edad Media un montón de sus propios fantasmas.
pero sí había un interés en eso y sí se sabe que había preocupación por esos problemas, ¿no? O sea que, de hecho, el desarrollo en Occidente de los autómatas, en el occidente cristiano, digamos, de los autómatas, sobre todo, perdón, el occidente latino, porque en el occidente griego, o sea, en el área de influencia de Bizancio hubo más, pero fue tardío, justamente por si bien hubo automatizaciones, no era de la misma, no eran los mismos niveles de desarrollo de automatismos que hubo en Oriente en particular y llamémosle Oriente, le decimos Oriente porque estamos parados porque nosotros pensamos desde Occidente, pero como hubo en el área de influencia griega, en el área de influencia árabe, en el área de influencia china e India, donde hubo muchísimo desarrollo de eso, ¿no? Entonces como que hubo ese... Bueno, es como un interés súper viejo que está ahí y que incluye siempre esa idea, ¿no? De darle a algo que no tiene vida, dársela mediante algún mecanismo, algún ingenio, ¿no? O sea, la creación de un ingenio, en tanto, y uso ingenio justamente porque es la palabra de la que después vienen, es la palabra que se usa para decir motor en inglés, y es la palabra de la que viene ingeniería, ¿no? Mediante un ingenio se creaba, se le daba vida a lo que no lo tenía, ¿no? Y es como es como una vieja fantasía humana, ¿no? Que estaba ahí. Sí, a mí me interesa un poco lo que hablabas antes, y es el carácter antropomórfico, ¿no? O sea, muchas de estas cosas tenían su forma o símil forma humana, ¿no? Es como que, pudiendo hacerlo de otra forma, elegían hacer los autómatas, muchos de ellos de forma humana. Y ahí es donde estaba el aspecto filosófico al respecto, ¿no? La necesidad de trascender el cuerpo, de repetir el cuerpo y hacer el autómata de alguna forma a imagen y semejanza del creador, ¿no? Para ser un poco bíblico. No, pero sin duda, creo que es un tema súper interesante, justamente porque ahí aparece uno de los ejes centrales de lo que vamos a ver después, ¿no? Digo, nosotros estamos hablando de lo que pasa ahora, pero, o sea, nosotros estamos hablando de lo que pasaba hace pila, pero nuestra idea es llegar a cosas más cercanas. Y justamente Tal esa cual. idea... También está bueno ver que perdón, que al principio, justamente arrancaban, en realidad en principio como que hacían pájaros y formas un poco más, digamos, animales, y después como que pegaron ese salto, ni bien como pudieron, fue como una pequeña prueba, ¿no? Bueno, intentemos esto primero con Sí, animales también, y después... claro. Obviamente tiene que ver con la complejidad de lo que hacían. Un pajarito movía las alitas y hacía pi, 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 pi. Un humano no podía mover la manito para un lado y hacer pi, 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 porque la comprensión de los humanos respecto a lo que hacían los humanos era mucho más compleja, ¿no? O sea, y ahí hay algo, no solo es un antropomorfismo, sino que es el antropomorfismo imaginario. Es decir, se construye una imagen del humano y entonces después se crea a imagen y semejanza no del humano, sino de la imagen del humano. Puro Claro, meta, la imagen de la imagen. Claro, exactamente. Se genera una cosa a imagen y semejanza de la imagen creada. Entonces creo que está bueno también, capaz que ese giro adicional me parece que agrega me parece que le agrega una vuelta nueva, no sé, se me ocurre. sí. Hoy Adrián Sí, sí, mencionaba totalmente. a Jacques Dross y capaz que pueden hablar un poquito de eso, pero como decías, lo que decía Joaquín, o sea, esos creaciones de Jacques Dross correspondían mucho a la lógica humana de esa época, ¿no? A la cuestión estética, ¿no? Eran niños, pero hombres grandes a escala de hombre niño, de chiquitos, digamos. No Sí, mantenían sí. las proporciones de un niño, sino que era el ideal humano hecho antropomórfico, digamos. Si querés, no sé, Adrián, mencionar un poco más sobre los autómatas de Jacket Tross. En realidad me adelanté porque venían hablando de ese autómata que escribía y como que lo quería mencionar en ese sentido de que era de los de los que más se podían relacionar con lo que después siguió siendo, digamos, pero el punto de la programación, digamos, que era programable, era de los primeros que justamente ese autómata mojaba la pluma en tinta y escribía una carta, y la carta era justamente programable. Vos podías antes, de antemano, programar lo que el automata iba a escribir. Entonces, Y me miraba la parecía que carta estaba... y pensaba y respiraba y soplaba la tinta. Todos estos gestos
Bueno, truchos, ¿no? Pero estaban ahí presentes en esa Ahí va. grabación. Exacto, no, pero bueno, me gustaba en realidad marcarlo como otro, digamos, como un punto de inflexión, o digamos, como una marca por lo menos, en como una segunda vuelta o otra vuelta, por lo menos, digamos, de esa complejidad. O sea, vendría a ser la primera vez que aparece justamente la programación o algo programable sobre ese autómata. No Sí. digo una cajita negra, porque sí, estaba toda a la vista y era justamente lo que podías hacer, pero sí era algo que, eh, digamos, a la vista de un observador que veía el autómata, tal vez no le quedaba claro, no sabía que eso sí se podía programar de antemano. Sí, está bueno eso que señalás justamente del primer programable, porque ahí es donde aparece un poco después lo que viene a ser el imaginario respecto a esto en los años siguientes, ¿no? Que es cuando empiezan a aparecer ya en el siglo XIX, pero con mucho más fuerza en el siglo XX, al principio del siglo XX, todas las construcciones, digamos, narrativas acerca de aparatos mecánicos con capacidad de pensamiento propio, y aparece esa idea que aparece la idea del robot, ¿no? Que el robot es una palabra que aparece por primera vez en una... Opa, para que se me subió el gato a la mesa. Aparece por primera vez, eh, como es, en una novela de Karel Čapek que se llamaba RUR, que era Rossum Universal Robots, que que nada, era una. En realidad era una. Era ¿cómo es? Una obra de teatro, perdón, pero que después hubo una. A partir de eso hizo una novela él. Eh, la cuestión es que ahí aparece esa idea, aparece ese término, que es un término que después está durante mucho tiempo, un poco se confunde. Pero sobre todo el tema es que ahí empieza como otra vez a aparecer la idea de los seres inanimados, que aparece el problema, que es la idea de que el ser inanimado tiene cierto grado de subjetividad, no solamente que es capaz de hacer cosas, ¿no? Y ahí pienso, digo, es una época en la que hay muchos de esos, recordemos, te puedo nombrar solamente, por ejemplo, capaz que en otro momento podemos hablar específicamente de esto, pero en los 20 hay películas como El Golem y Metrópolis, en las cuales justamente el Golem tomando el mito religioso, Metrópolis tomando la idea, este, digamos, más cercana a la ciencia o más aparentemente científica del robot mecánico, maquínico, aparece esa idea, ¿no? Otra vez, ¿no? Y como que empieza a ver eso, ya en el caso de Metrópolis es la cuestión del robot, que tiene una automatización, tiene una capacidad de pensar por sí mismo y que introduce un mal. El mal es expuesto por el científico, pero que es una fuente de mal. Por ejemplo, ¿no? Ya aparece también esa idea la idea del problema de la tecnología como una fuente de problema, que es algo que trabaja sobre todo Lang. Es algo de interés de Lang, no tanto de von Hauer, que es la guionista y la novelista, sino que esa es una preocupación que tiene muy fuerte Lang, acerca de los usos de esa tecnología. Y empieza a aparecer todo eso, ¿no? Y capaz que en el siglo XX, porque el desarrollo tecnológico un poco lo impulsó, empieza como a haber una imaginación fuerte de vuelta respecto sobre esto, ¿no? Ya. Y empieza como a hacerse cada vez más compleja, ¿no? Digo, en los 40 y principios de los 50 nos encontramos con un montón de obras, tanto literarias como cinematográficas, acerca de esto, también cómics, acerca de robots. Se convierte en un tópico súper común el robot que se vuelve loco, se convierte en un tópico súper común el robot que nos ayuda, se convierte en un tópico común el robot que viene del espacio exterior y nos destruye. Claramente, después ya, ahí están comentando el chat, 2001 hacia el espacio, ese es un ejemplo súper claro, súper fuerte. Sí, no nos olvidemos claro, del robot con traje de gorila, que también viene a conquistar el mundo. Sí, es verdad, viene Robot Monster, otra gran película, exactamente. No, bueno, pero es verdad, hay una serie hay un montón de esas cosas, o sea, a mí me parece que el cine de ciencia ficción de esa época y en general no solo la ficción pulp,
no solamente el cine, también la literatura y el cómic tienen un material impresionante para analizar, para entender los imaginarios, para qué estaba pensando la gente, ¿no? Porque ahí en esas historias ponen muchas de sus ansiedades, sus preocupaciones. La cuestión es que claramente en el siglo XX debe ser un problema muy grande. Y es un problema que a medida que van fortaleciéndose los desarrollos de computadoras digitales y eso va creciendo, ¿no? Pensemos que las primeras computadoras digitales se dan en los 40. No me acuerdo exactamente el año de la primera. Creo que es recién terminada la guerra. Así que es tipo 46, 47 por ahí. Me acuerdo sí que La primera computadora programable es del 36. La primera computadora programable es del 36. Pero no es digital, pero analógica. Sí. Pero yo digo a computadora Analógica. digital. Yo me refiero a computadora digital. Pero no me acuerdo exactamente de qué año era. Lo que me acuerdo sí que es el mismo año del primer vuelo supersónico y el primer año de la primera declaración de un avistamiento de ovnis, platillo volador. No del primer avistamiento de ovni, pero sí del primer avistamiento de platillo volador. Creo que no son cosas menores, creo que son cosas que tienen que ver. Pero más allá de eso, a lo que voy es que aparecen toda esa serie de problemas. Y bueno, y en los 40 ya tenemos ¿Estás hablando del proyecto ENIAC? Estoy hablando del ENIAC. Proyecto PX. Exactamente. Entre el 43 y el 45. Bien, exactamente. Fue construida en la escuela Moore de la Universidad de Pensilvania. Exactamente. Y fue puesta a funcionar ahí. Fue construida por la Universidad de Pensilvania y el ejército estadounidense. Pero bueno, decíamos, entonces se aparece esa idea, ¿no? Ya la computadora digital introduce una nueva fuente de eso, porque la computadora digital tiene una capacidad de procesamiento que es todavía más grande que las capacidades de procesamiento que podían tener un mecanismo mecánico, y tiene además una exactitud, o sea, una posibilidad de error en el cálculo mucho menor que la computadora analógica. Entonces, eso, si bien es menos potente en términos de memoria que la computadora analógica, la reducción del error exige menos redundancia y por lo tanto le permite terminar siendo más eficiente en ese sentido. Por lo que aparece un nuevo elemento, ¿no? Y bueno, y es por ahí que de hecho surge, podríamos llamar, si hasta ahora estábamos hablando de la prehistoria de la inteligencia artificial, es medio por ahí que empieza la historia, ¿no? No sé si quieren agregar algo más de este periodo previo o si quieren ir derecho ahí. Y para mí está el enganche ahí ya arrancando el tema de la carrera espacial, que arranca un poquito ahí, un poquito la mano con Turing. No sé si engancharlo ahora. Es verdad, pero está bueno. Ya nombraste a Turing, que surge justamente, que empieza a trabajar sus trabajos sobre esto en los 50. Pero es verdad, está el trabajo de la carrera espacial tiene que ver con eso, porque uno de los temas de la carrera espacial era también la capacidad de simular los motores, simular los vuelos, para no construir un motor y probarlo a ver si se rompe. Simular los vuelos, procesar información, tanto la información previa a salir como la información posterior. Y de hecho la carrera espacial es uno de los grandes motores, sí, del desarrollo informático. Si el desarrollo de tecnología tuvo en la primera mitad del siglo XX tuvo un gran impulso con la guerra convencional, digamos que en la segunda mitad del siglo XX la guerra convencional siguió siendo un factor importantísimo de desarrollo de tecnología, pero la carrera espacial fue uno de los temas centrales, que fue parte de la guerra no convencional, la Guerra Fría, ¿no? Un poco la parte ideológica, si queremos decir, de la Guerra Fría. Y es verdad, ahí empieza a haber pila de desarrollos de eso, y creo que no es nada menor eso también. Sí, incluso hablando de cine, justamente, bueno, cine de terror, ponele bueno, del principio hasta los 40, digamos, pero 20, 30, 40, se enfocaba más en tipo esos monstruos mitológicos, ponele, o cosas así. Y en los 50 se empezó como la era atómica, que vino justamente por la guerra mundial y la bomba atómica. Y en el cine, justamente el cine de terror, cine incluso clase B, se enfocaba mucho en esa era atómica. Entonces venía
traía como esas problematizaciones y justamente ahí venían incluidos los robots y esas tecnologías, Exactamente. Lucas. Y es otro de los temas, creo que no es menor, porque es otro de los temas también que impulsó el desarrollo de la computación. Otra vez, digamos que se hacía la prueba atómica no solo incluía probar a ver si la bomba explotaba, sino que también incluía tener un montón de sensores, un montón de cosas que tenían datos y que te daban datos al respecto. También se hacían, si bien las simulaciones eran mucho más rústicas que las de ahora, también se hacía pila de simulaciones antes de hacer la bomba. A partir de los datos que se tenía, es verdad. Es un tema súper importante. Y bueno, y ese enganche justamente entre el final de esta guerra, perdón, entre el final de esta era mecánica y el principio de esta era atómica, eh, donde aparece esta persona que ya nombramos, que es Alan Turing. Alan Turing es este matemático, ingeniero eh, británico, inglés, que trabajó, bueno, la película lo hizo un poco famoso, ¿no? Trabajó en el proyecto Enigma, que era un proyecto de encriptado, digamos, que es algo que también tiene que ver con lo que hablamos en el primer programa sobre cripto. Era un proyecto encriptado y ese proyecto encriptado, Sí, lo que... criptógrafo también. Exactamente, el criptógrafo también. Justamente lo que requería el procesamiento encriptado, digo, hay dos formas de hacer el encriptado. Lo haces a mano, con lo cual tenés que estar haciendo vos todos los cálculos, o lo haces mecanizado. Este, y bueno, lo cual te da mucha más capacidad de trabajo. Entonces ahí es que Turing arma lo que era en ese momento era todavía no solo era una computadora analógica, sino una computadora analógica mecánica y eléctrica. No tenía dispositivos electrónicos, sino que eran todos eléctricos y mecánicos. Y esta primera computadora que era la que era capaz la que terminó siendo capaz de desencriptar el código Enigma, que era el código que usaba el ejército alemán para sus comunicaciones, ¿no? Justamente era uno de los temas Sí, centrales, era ese. está bueno decir que Alan Turing capaz que sí fue más conocido de forma mainstream por la película, si no estudiaste ingeniería, ¿no? Que es de lo primero que te hablan Teoría cuando entras completo. por lo menos en la facultad de ingeniería, claro, ¿no? Capaz que ahora ya se da mucho antes, ¿no? Porque ahora supongo que das en la escuela computación y capaz que ya lo nombran, ya es un poco Claro. más conocido. Pero sí es verdad que en lo que sería mi época, digamos, cuando creo que sin tener estudios de computación grandes en la escuela o el liceo, al menos en la facultad de ingeniería, sí, ya se mencionaba fuertemente. Ahí estaría bueno para hablar un poquito, antes de pasar a los temas más candentes, hablar un poco sobre la máquina Enigma y qué era lo que hacía, ¿no? Había esta máquina Enigma, que era en realidad una máquina que se comercializaba en Alemania para cifrar las comunicaciones corporativas, era una cajita así, en la cual se configuraba una clave de inicio y después se empezaba a escribir con la particularidad de que las teclas eh, cambiaban cada vez que se apretaban. Si la A significaba R la primera vez, la segunda vez no tenía por qué ser R. O sea, cada aparición de un carácter eh, condicionaba el siguiente. Entonces eso hacía muy difícil poder desencriptarlo. Para desencriptarlo había que lograr muchas combinaciones en muy poco tiempo. Lo que pasaba es que todos los días los códigos de encriptación cambiaban. Entonces era imposible descifrar la máquina o descifrar el código diario en un tiempo que la información sea viable. Eso es re importante en informática. O sea, eh, los tiempos que demora algo y el volumen de información son como las dos variables re importantes. Seguramente si agarramos una computadora de hoy y probamos con fuerza bruta, sacamos muy fácil los códigos Enigma. Pero en aquella época, esa máquina que había inventado Turing era con códigos físicos que giraban hasta tratar de dar una solución, de buscar una solución. Entonces no podían de ninguna forma. Después creo que si no estoy mal, encuentran un patrón en una conversación y a raíz de eso son capaces de encontrar el código. Pero para mí es re importante eso, destacar, ¿no? El volumen y la velocidad, Sí. que son cosas que hoy están superadas, ¿no? Bueno, pero ahí hay un tema que es súper importante. Igual, si les parece, les propongo irnos un cortecito
Y volvemos en un rato y ya hablamos de Turing hasta que terminemos el programa. Le damos a Turing y le dedicamos todo un bloque. ¿Están de acuerdo? Volvemos a este opio y como prometimos en el bloque anterior, ahora vamos a hablar de Turing. Y bueno, digamos que Turing es una figura importante. Adrián, vos contá por qué te dicen que es tan importante Turing ahí en la Facultad de Ingeniería. No sé, yo no fui a la Facultad de Ingeniería, entonces no lo sé. Alan Turing te inventó la computación. Fin. Es así. Lo inventó todo. Eh, Básicamente va por ahí. En realidad, desde el principio te dicen un poco eso en la Facultad de Ingeniería. Y nada, sí, la verdad que Alan Turing ha sido un capo y ha ayudado mucho a contribuir en lo que justamente es toda la computación y computar con justamente su Enigma Machine y con todo ese viaje que tenía computar. Este, Eso y que se puede programar en Excel y Excel se pueden hacer jueguitos y es Turing completo. Eso es lo que te enseña. ahí va. De hecho, hay Sí, sí, bueno, campeonatos ahí va, justamente. de jueguitos en Excel. Increíble lo que se puede hacer. Sí, sí. Pero bueno, lo que sí es importante en ese sentido es entender que Alan Turing desarrolló un montón de ideas en distintos momentos de su vida, además, ¿no? Durante distintos momentos en los cuales algunas de ellas se concretaron en dispositivos, como el caso más claro es la máquina que usaron, la computadora analógica que usaron para desencriptar el Enigma, y muchas otras eran ideas también, ¿no? Porque Alan Turing no debería ser pensado como un ingeniero en el sentido un poco vulgar del tipo que hace cosas, el tipo que hace cositas que funcionan, sino que debe ser pensado también en tanto que un teórico, un tipo que tuvo sus propios desarrollos teóricos que justamente iban a partir de sus trabajos prácticos, pero también no. Digo, el tipo estaba muy formado en matemática, por ejemplo, y de hecho fueron la clave. Su formación en Sí, matemática fue claro. fundamental. Sin su formación en matemática no hubiese Era podido hacer fundamental. una máquina de procesamiento estadístico analógica como la que hizo. Eh, y bueno, y él como que empieza con todo este desarrollo de las ideas de ideas respecto a la inteligencia artificial, y es un poco en cierta medida, esto si a ustedes les parece que no, me pueden corregir, pero él como que un poco es el que hace los primeros planteos relativamente Bueno, sí. concretos al respecto, ¿no? Limitation Game, que vamos a hablar un poquito, ya decía eso, ¿no? Si una máquina es capaz de engañarlo, entonces es inteligente. Exactamente. Contanos si querés bien qué Un es el muy... Imitation Game. Bueno, sí, ya les hemos hablado, ¿no? Que es una prueba muy de caja negra, muy capaz que muy acorde para los neurocientistas. Eh, Estaba este concepto que más que Imitation Game se llama test de Turing, en el cual hay un juez, un evaluador de un lado, y de otro lado hay una persona y una computadora. Ambas, la persona y computadora, se comunican con el juez mediante textos y escritos. El objetivo de la computadora es hacerse pasar por persona. Y el objetivo de la persona es que, bueno, que el juez se dé cuenta que es una persona. Si hay si la computadora logra engañar al juez un número X de veces, creo que es más del 50% de las veces, se entiende que la computadora es inteligente, porque una persona es incapaz de distinguir si la computadora es un ser humano o no. Eso surge del test de Turing. Entonces se dice que estas inteligencias artificiales nuevas que hoy existen, basadas en textos, eh, pasan el test de Turing cuando son capaces de engañar al interlocutor y no duda de que hay un robot atrás. Y todos sabrán que está lleno esto, ¿no? Cada vez que te comunicas con un local por WhatsApp, por no sé, por Facebook, Twitter, lo que sea, Instagram, te responde muchas veces un chatbot, que es un robot totalmente armado a medida. Y algunas veces comemos el tupper y tal, y no nos damos cuenta que es un robot. Muchas veces sí nos damos cuenta que son robots porque son pésimos. Pero bueno, viene un poco por ahí. Pero de fondo, el test de Turing tiene otro trasfondo que es como la derivación de un concepto más amplio, que es el imitation game. No sé si querés enganchar ahí, Joaquín. No, pero contalo vos nomás, contalo.
No, seguí tranquilo. No, no, pero en ese sentido, ¿no? La idea del Imitation Game justamente tiene que ver con eso, ¿no? Con la posibilidad de que algo sea... Nada, la capacidad de que alguien sea capaz de emular al otro, sea porque él después hace el salto y habla de que de un lado hay un hombre y de un lado hay una mujer. ¿No? ¿Y qué pasa si de un lado hay un hombre y del otro hay una mujer? Y uno de los dos quiere engañarnos. Eh, ¿No? O sea, uno de los dos nos quiere engañar y el otro no, pero no sabemos cuál nos quiere engañar. En ese sentido, otra vez aparecería el problema de cuál es. ¿No? Como que en cierta medida es como una vuelta más que le da Turing a su test. ¿No? Y nada, y eso es como el planteo, un poco la discusión más filosófica, justamente. Y un poco va por ahí la discusión. Nada, va un poco por ahí esta discusión acerca de la inteligencia artificial, ¿no? Ahí aparece el problema otra vez de ser, de que se parece a algo y si comportarse como algo es suficiente para hacer ese algo, ¿no? Es una discusión que es como bastante grande, ¿no? Y que bueno, es como bastante es como bastante complicada en ese sentido. No sé si querés agregar algún otro elemento, ¿no? En ese sentido, perdón, hay una interpretación que se suele hacer acerca del Imitation Game y la propia vida de Turing. Turing era gay en una época en la que ser gay era un delito, ¿no? Y entonces la cuestión de él tener que vivir como si no fuera gay toda la vida, imitando a los demás. Entonces ahí aparece también como un problema adicional, ¿no? De hecho, esa es la clave de lectura de la película, que pasa de fondo, ¿no? Pasa muy por de fondo, pero si se mira la película en la clave de esa de Limitation Game, es un poco más profunda. Y ya Sí, deja sí. de ser sobre matemática y guerra, y está el aspecto social, ¿no? El aspecto este de ser y parecer. Está esa máxima, ¿no? Que dice, si veo un ave que camina como un pato, como es, grazna como un pato, entonces es un pato. Como Claro. viene más por la fenomenología, ¿no? Lo que vemos es lo que es o no. Y mismo el Imitation Game y el test de Turing es bastante autoconclusivo, ¿no? Porque lo mismo que él vive también lo repite, ¿no? La caja negra del test de Turing se olvida de las complejidades. Sí, Sí. es como que queda encapsulado ahí en esa validación binaria, sí o no, que seguramente hablemos muchísimo de esto de la concepción binaria, algo es o no es, no hay matices, no hay gradientes, es binario, y seguramente durante todo este ciclo hablemos en esos términos, tratando ¿no? de problematizarlo, porque en computación las cosas son bastante así, unos y ceros, ¿no? Sí, exactamente. Y me parece que es un punto ¿Sí o no? súper... En el. Sí. Dale, dale. Perdón, no, en el 2020 en realidad les iba a contar que Reddit hizo su propia test de Turing. Iba a decir que, como que ya hablamos alguna vez acá, pero no, sí hablamos en el opio de las masas alguna vez de Reddit y de las bromas de April Fool, o sea, el 1 de abril. En el 2020 hicieron su propio test de Turing que se llama Imposter, o sea, Imposter. Eh, en donde justamente replicaban un poco eso. En realidad lo que hacían era tiraban un set de preguntas, vos las podías responder, así como cualquier otro redditor la podría responder, y luego vos te enfrentabas con 4 respuestas a esa pregunta. 3 eran de personas De Redditor, sí. y una era autogenerada por su inteligencia artificial. Y bueno, vos eras justamente el juez que tenías que decidir o tratar de identificar la del robot. Exactamente. Y hay un ¿Y punto ahí... cómo le fue? Perdón. Ah. ¿Cómo le fue? ¿Te acordás? Estuvo buenísimo, Fue un pero divertimento, ¿no? No no sé, tengo los números. no Sí. sé si publicaron Fue datos. No sé si divertimento, sí. publicaron datos. Pero me parece que hay un punto... Ahora no los tengo acá, no me acuerdo. Pero sí. Ahí está entrando una mosca en algún micrófono. No sé cuál será. Se está rompiendo todo. Este, déjame una cosa, ¿no? Yo no estoy cierto. Pero... Yo estoy en mute. Bueno, ahí se fue. Ahí, Ah, ya es está. Adrián. Fuiste vos, Adrián.
Sí, para que me desmuteo, si no sigue funcionando mal. Ta. Bien. Bueno, digamos... sigamos con eso. A mí hay un punto que me parece interesante respecto a esto que están comentando también, ¿no? Y que adicional, además del hecho de que es de que no hay puntos medios respecto a una respuesta, ¿no? Me parece que es súper importante otro factor importante, y es que lo que nos da, lo que nos define que algo sea o no sea inteligente, tiene que ver con la forma en cómo se presenta. En cierta medida es lo mismo que pasa, el Imitation Game un poco presenta eso. Nosotros en las semanas pasadas que estuvimos hablando de la diferencia, ¿no? Entre la cuestión de la representación de la persona presentándose de determinada manera. En gran medida también eso lo que hace es colapsar todas las diferentes formas en que en que el humano se puede presentar, y toda la complejidad de la vida humana y del pensamiento humano y en general, colapsarlo en una serie de elementos simples, fácilmente identificables, discretos, en los cuales se puede o no se puede resolver. Se puede o no se puede resolver ese test de Turing de acuerdo a esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, también es otro elemento que tiene la prueba de Turing. Nosotros estamos pegando a Turing, Turing es de los 50. Entendamos que lo que estamos haciendo es analizando qué es lo que quiere decir Turing, ¿no? No, claro, o sea, es como el principio. No es que le peguemos, ¿no? Bueno, el tipo está en la época que está y en el marco que está también, ¿no? Pero otro factor que es súper importante ahí, que me parece, eso capaz que ustedes pueden estar de acuerdo o no, es que el tema central es que entonces la característica propia del sujeto inteligente, que es capaz de comportarse como humano porque nos puede engañar, y del Imitation Game en sí incluso, es justamente tiene que ver con la capacidad se reduce a una serie de valores estocásticos en algunos test específicos, una serie de comportamientos específicos en contextos específicos, y sobre todo en comportamientos controlados, ¿no? Porque incluso la instancia esa de entrevista está controlada, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, le pusiéramos otro contexto, posiblemente el mismo bot que es capaz de resolver eso sería incapaz de resolver otra cosa. Lo pienso, por ejemplo, en los bots conversacionales. Yo he contado acá, creo que lo conté en algún momento a ustedes, no sé si lo conté al aire en algún momento. En su momento, cuando había salido el GPT-3, yo llegué a una consolita que tenía eso, accedí a una consolita que tenía el GPT-3, porque el GPT-3 no era público, pero sin embargo se podía pedir, y alguien que lo había pedido, medio que lo pasó así de canuto. Y en realidad algo que pasaba es lo mismo que pasaba, por ejemplo, ¿no? Algo que hablamos con Tai la semana pasada, ¿no? Lo mismo que pasó con Tai, que se la convirtió en nazi. Si vos le agarrabas las respuestas correctas, buscándole la vuelta, lo terminabas convenciendo de cualquier cosa, ¿no? Y que resulta que no está tan mal, por ejemplo, comer niños si son extranjeros. Ponele, por ejemplo, me acuerdo que bobeando por ahí, como que era uno de los chistes que se estuvieron haciendo en ese momento, en esa semana, acerca del GPT-3, por ejemplo. Alguien hizo que diga, no está tan mal como niños, creo que eran mexicanos. El tipo era mexicano, el tipo que lo estaba escribiendo, entonces justamente tiene ese chiste, ¿no? Logró que la inteligencia artificial le diga eso, ¿no? Otra vez, entonces, también pasa eso, ¿no? Y es que depende mucho de cómo es que nosotros lo evaluamos cómo es que el juez qué tanta buena fe tiene, o no es buena fe, digo, si está siendo juez tendría que es de buena fe probarlo en los límites, pero sí tiene que ver con cómo lo haces, ¿no? Porque hay pruebas que están hechas, claro, si lo haces de determinada manera la pasa muy fácil porque es como el contexto en el que está controlado. Sin embargo, si vos lo haces de otra manera, en otro contexto que no está controlado, ahí ves que no es capaz de adaptarse y en realidad termina cayendo lo mismo. ¿Qué es lo que pasó con Tai? O sea, Tai estaba programada para decir, para caerle simpático a la mayoría de la gente. Simpática, porque supuestamente para caerle simpática a la mayoría de la gente. Sin embargo, claro, si la mayoría de la gente con la que interactúa es un montón de imbéciles de 4chan, lo que va a pasar es que va a comportarse como un imbécil.
Para darle simpáticos a ellos. Claro. Y ahí hay cosas que vamos a hablar más adelante, pero que tienen que ver con la propia concepción de qué es la inteligencia humana, ¿no? Y acá lo que aparece es algo que, por ejemplo, nada, ideas que aparecen en la vuelta, ¿no? Por ejemplo, digo, en relación a eso está lo de otro de los grandes pensadores, esto capaz que podemos trabajar la semana que viene, pero que está ahí, es el ingeniero estadounidense también, Hans Moravec, por ejemplo, que él habla justamente, él lo dice que es otra de las figuras de esta primera generación, o de la generación 1,5, si queremos decir, de inteligencia artificial. Justamente Moravec, él plantea sin ningún tapujo que en realidad la inteligencia es, o sea, que la mente humana es una ¿cómo es? Una cuestión de pura información discreta, identificable, y por lo tanto es medible de determinadas maneras, y por lo tanto, de hecho, Moravec está convencido de que perfectamente se puede convertir toda la información del cerebro en información digital y pasarla a una computadora. Y en cierta medida es por eso también, ¿no? Otra vez, esa idea de que como de cerrar la definición misma de inteligencia a una serie de cosas para luego adjudicársela a esa inteligencia artificial, que es algo que yo no se lo puedo criticar a Turing, pero sí se lo puedo criticar a la gente que habla ahora. A Turing se lo podría criticar también, pero somos un poco más amables con él porque sus hipótesis fueron muy puestas en juego después, no en su época. En su época como que sus hipótesis todavía eran nuevas. Sí, claro. El hombre es el hombre y su circunstancia, ¿no? Juzgar a Twin ahora es... Claro, obviamente. Hay que intentarlo en su época. Aparte dijimos que íbamos a hacer una genealogía, ¿no? No, No podemos darle con un palo ahora. pobre Así. Turing. Pero sí hay una cosa que me parece importante, y ahí hay un libro que yo se los comenté la semana pasada, que es un libro fascinante de Catherine Hales. Catherine Hales es una investigadora estadounidense. Ella empezó con estudios de letras. A partir del estudio de letras empezó a investigar imaginarios, y a partir de imaginarios empezó a estudiar directamente tecnología explícitamente. Por ejemplo, yo tengo acá, me compré el otro día, Electronic Literature, que es un libro relativamente viejo, pero me sigue pareciendo súper interesante, de ella, de Catherine Hales, que es un libro que lo compré en una ganga, lo encontré barato y me lo traje, que es justamente un libro en el que ella trabaja distintas formas de literatura electrónica, pero tiene también una serie de trabajos específicamente sobre antropología filosófica, porque trabajó mucho el imaginario sobre tecnología, y tiene uno en particular que es un libro que a mí me parece fascinante, que es How We Became Posthumans, o Cómo nos volvimos poshumanos. Está bueno porque ella parte del pasado, ¿no? Que es un libro del 99. No sé si está traducido al español, tengo que decirlo. Sí sé que está traducido el prólogo, en el cual habla específicamente de eso, que voy a pasar el link acá, y sé que está traducido porque lo tradujimos con un sitio que tenemos, que ahora lo tenemos medio abandonado, que era un sitio de traducciones de textos. Sé que está traducido al castellano, pero creo que el libro no está en castellano. De hecho, creo que fue la razón por la cual lo buscamos. Y justamente ella algo que analiza y que a mí me parece fascinante es que ella analiza la antropología filosófica que tiene, quieras o no, cualquier hipótesis acerca de la inteligencia artificial tiene una antropología filosófica, y ella lo analiza a partir del cambio radical que significa en la antropología filosófica liberal tradicional. La antropología filosófica liberal, se basa en los principios de Descartes de la separación mente-cuerpo, res extensa, res cogitans, que es la idea de aquello que piensa, la racionalidad que piensa, y el cuerpo físico con una, digamos, preponderancia de la res cogitans, en tanto de que el cuerpo existe y todo, y tiene ese carácter de soporte, pero es la mente racional, y eso es importante, es racional, es relativamente reflexiva, autoconsciente, la capaz de la que realmente es más importante en el humano.
Y en la O sea que la humanidad mente trasciende, ¿no? La y mente es la para Descartes metafísica, está... claro. O sea, y claro, está con el alma, trasciende. Y el sea, cuerpo se pudre, ¿no? exactamente. En ese sentido, Descartes es como que un poco reformula algunas cosas de Platón y radicaliza, para mí, los errores de Platón. Para los cartesianos y platónicos, radicalizará los aciertos. Eh, pero, pero justamente, para Descartes, el universo está hecho, esto no es la forma en la que lo dice, pero el universo está hecho de la misma materia que el pensamiento humano. El universo es racional, inteligible, en tanto de que está las cosas, nuestro entorno, es por naturaleza está hecho para que nosotros lo podamos entender y podamos hablar a partir de él. Esta idea Bueno, el central. tratado contra el método sale de eso, ¿no? La demostración de la ciencia y el tratado contra el método es totalmente de ahí, o sea, sale de ahí. Claro, o sea. Para él, no digo, para Descartes. Sí, claro, todo. Toda la idea del método viene de ahí, pero en las meditaciones más todavía. En las meditaciones es todavía más denso eso. Incluso toda la idea de la duda cartesiana y todo eso es una duda hipotética. De hecho, si uno ve todo el desarrollo de la duda cartesiana, el tipo dice, voy a partir de dudar de todo, y llega, qué casualidad, justo llega a la conclusión de lo que ya pensaba de antes. O sea, tampoco es el espacio para juzgar a Descartes, yo lo hago mucho, ya bastante le pego en todo lo que hago en general. Pero lo que sí me parece importante es esa idea, ¿no? La idea de que la antropología filosófica moderna y a partir de eso también, sobre todo la liberal, la antropología filosófica liberal se basa en ese concepto, en esa idea. No necesariamente con metafísica, pero sí en la idea de esa separación mente-cuerpo y de un individuo racional, reflexivo, capaz de pensar sobre todo y que las cosas que ocurren a su alrededor son comprensibles sin intermediaciones o con intermediaciones meramente operativas, ¿no? Acá también está gran parte de las ciencias cognitivas, la mayoría de las hipótesis neurocientíficas acerca de la mente están en este lado, muchas, no la mayoría, pero muchas. El cambio que introduce Turing ahí es que Catherine Hales habla de que lo desencarna. Yo traduzco como desencarna disembody, o sea, lo quita de cuerpo. Lo que pasa es que desincorporar tiene ese problema de que incorporar significa otra cosa, ¿no? También en español, pero el encarnado tiene ese componente además religioso que me parece sugerente. Pero en esa medida que lo desencarna y entonces pasamos, en vez de ser esa dicotomía mente-cuerpo, mantenemos otra dicotomía, pero es otra, que es la de información-materia, ¿no? Entonces la mente ya no es mente, sino que es información, y el pensamiento humano es un pensamiento básicamente ya está la idea esa de que el pensamiento humano es ese procesamiento de información, ¿no? Me parece que ese planteo es ya como en primer lugar un planteo súper interesante, porque además, y acá hay otro punto, y es que la definición de información en Turing como en prácticamente todos los demás es la definición de Claude Shannon, que la definición de Claude Shannon es que básicamente la información es una medida del desorden de un sistema, es decir, es una unidad meramente estadística. La información respecto a la gente que pongamos... Y el ruido no vale nada. Y el ruido no, es... claro, exactamente. O sea, todo lo que no es exactamente eso es fuente de ruido. Pero, por ejemplo, la información respecto a... si voy a evaluar, no sé, los niños que van a la escuela en tal lado, lo importante es ver los elementos estadísticos. Sin embargo, los casos particulares, por ejemplo, no son información. Los matices no son información. Porque la información entonces es un fenómeno estadístico, es la medida de la homogeneidad o heterogeneidad de un sistema. Entonces en ese sentido aparece otra vez, ¿no? La idea de información, el procesamiento de información y la idea de información otra vez como un fenómeno estadístico. Y si vemos, como estuvimos hablando un poco al principio, eso es central en lo que es la inteligencia artificial ahora, que es procesamiento estadístico prácticamente toda, ¿no? Entonces, ahí hay como un punto en cómo vemos que la importancia de Turing es tan importante que en realidad hasta cosas que dijo de costado terminaron siendo fundamentales para esto, ¿no? Totalmente.
Cuando hablabas de Sí, cambio sí. de paradigma, ¿no? De pasar de res cógnita, de mente cuerpo a información materia, inclusive se habla de, no lo mencionamos mucho, pero está todo el desarrollo de IoT, de Big Data, que es el dominio de la información por sobre la materia, ¿no? O sea, la información se Claro. está perfilando para dominar la materia. Los objetos que inanimados son moldeados y son controlados por la información. Es como aún más, o sea, aún más en el sentido que vos decías, se exagera aún más. Sí, sin duda. Lo que pasa también ahí, yo creo, y esto tiene que ver con lo que hablamos al principio, cuando discutimos lo que sea, eh, cuando discutimos sobre un tema, por eso es que a nosotros nos gusta discutir estos orígenes. Si no somos conscientes de cómo se formaron los términos con los que discutimos, el problema que tenemos es que estos se recontra, era joder y quedó, se solidifican, y ya no los podemos problematizar y ya se radicalizan incluso. Porque en cada, digamos, generación de discusiones se toman esos conceptos cada vez más como bases sólidas, indiscutibles, ¿no? Y ahí creo que hay un punto que es súper importante y por eso está bueno un poco entender esto de Turing y qué es lo que dice Turing, ¿no? Adrián, te veo como Sí, que querés claro, hablar. hablamos, no, hablamos de inteligencia artificial como algo que en realidad ya existe, en realidad ahora es como que se habla de la singularidad, ¿no? O sea, obviamente se habla sobre todo un poco, pero quiero decir, el punto es que justamente ese era joda, pero quedó como esas cosas que ya van quedando y como que se van decantando en la sociedad, entonces la inteligencia artificial ya es algo que está ahí, ya no se discute tanto, no se problematiza tanto, está ahí para usar justamente con todas estas cajas negras que hablamos. Y vamos a lo siguiente, bueno, ahora ya está, la inteligencia artificial, ¿de qué vamos a hablar si ya la inventó Turing en los años 50 y ahora, bueno, la estamos mejorando? Ahora lo importante es la singularidad, a ver cuándo estas máquinas toman conciencia por sí mismas y nos conquistan, digamos. Y como que se pierde justamente toda esta historia y claro, es como una épica muy... Es eso, ¿no? Como sin historia previa, entonces ahí puedes inventar cualquier cosa. Si tomás la inteligencia artificial como un axioma, en lugar de tomarlo como un proceso de cosas, y que obviamente no están del todo desarrolladas o que se desarrollaron así, como se fueron desarrollando básicamente, pasan estas cosas, que pasa un poco con todo, pero Sí, pasa sí, con la inteligencia artificial también. totalmente. En el caso de, o sea, hablas de la singularidad, ¿no? Que sería como un momento, un punto en el cual la inteligencia artificial, teórico, ¿no? No existe, no se ha dado, en el cual la inteligencia artificial toma conciencia, vida y es capaz de autodeterminarse, ¿no? Creo que viene por ahí el concepto. Está la imposibilidad filosófica, lo hablamos con Joaquín, de demostrar la conciencia de otro ser. O sea, poniendo Descartes, ¿no? Claro. ¿Cómo demostrar, cómo sabes que la singularidad sea? O sea, pasó hace tres semanas, 4 semanas, el caso este de que El se filtró lambda. un El de ingeniero en Google. Google, de Lambda, que decía ser consciente, decía sentir, decía tener miedo, preocupaciones, O sea, un angustias. programador de Google dijo que la inteligencia artificial dijo que era Ponele consciente. que, saca programador, ponele que lo dijo, ponele que realmente lo dijo, el programa lo dijo. Estamos de acuerdo que acá la cortita no es inteligencia, o sea, simplemente el algoritmo dijo lo que queríamos escuchar, o repitió algo que leyó y que era importante y lo dijo. Pero si llevas eso a la singularidad, no tenemos la capacidad filosófica de demostrar que alguien es consciente. No, Pero hay además, claro, pero además de eso, ¿no? Hay un componente, y está bueno el caso tanto lambda como como la inseguridad. la singularidad. Como la singularidad, no sé qué pasó ahí. El fantasma Un acto fallido de claro. la Rañaga. Pero exactamente. Pero bueno, ambos fenómenos tienen un punto en común y es que hay un componente metafísico en ambos. ¿No? El ingeniero programador, ese que dijo que Lambda tenía autoconciencia, es importante señalar que es un religioso sureño que fue evangélico, sacerdote y además es de una rama, ahora es de una rama neopagana mística mezclada con cristianismo. Eh, y puede parecer una trivialidad, pero no lo es. Me parece que no es menor. Y al mismo tiempo, eso se junta con
todas las discusiones que hay alrededor acerca de las cosas. Y en lo de la singularidad, si lo observamos, hay algo parecido, ¿no? Porque en realidad, queramos o no, hay una especie de teleología. Es una teleología con un carácter también, otra vez, trascendental. En muchos casos tiene carácter claramente trascendental. Estoy pensando, hoy lo nombré a Negarestani, pero en el caso de él lo es, casi que explícitamente. En el caso de Raymond Kurzweil no es explícitamente trascendental, pero lo es. Si lo analizamos un poco, aparece ese componente. Creo que es algo que está bueno hablar más adelante. De hecho, creo que es un temún para hablar más adelante de todo esto. Pero me parece que es algo que está bueno, que es súper denso. Y en ese sentido creo que lo que está bien es que es otra vez la misma pregunta que haces vos. Es un poco la pregunta que nos podemos hacer sobre el test de Turing. Primero, ¿tengo las herramientas para evaluar que efectivamente está bien? O sea, pasó el test. ¿Eso está bien? ¿No? Y ahí entra el contraargumento que hace, por ejemplo, John Searle. John Searle es un filósofo y lingüista muy importante de Estados Unidos, uno de los referentes de la tradición pragmática estadounidense. Él escribe, él hace un planteo en el que lo llama el experimento de la habitación china, justamente, en el cual imagínense que en vez de ser un hombre y una mujer, o un humano y una computadora, él piensa sobre todo en el test. Tenemos dos personas, hay una sola persona. Las dos personas están separadas, están en habitaciones diferentes y se comunican mediante una computadora. Y a la persona, el juez, digamos, tiene que decidir si la persona habla o no habla chino. ¿No? Y bueno, entonces, ¿qué pasa? Se le da al tipo algunas de las, digamos, se le da un lexicón, una serie de herramientas gramaticales para que el tipo sea capaz de responder competentemente una serie de preguntas que le hace el juez, y el loco las responde. Las responde como si hablara chino. Sin embargo, y ahí está lo central que dice Searle, es que el tipo parezca que habla chino no significa que hable chino, ¿no? Y entonces ahí entra otra vez el problema de la función del juez, ¿no? Porque hoy hablaba del caso de Bueno, tengo una historia que no es menor, ¿no? que no, no tengo confirmación, pero tampoco tengo dudas de que algún tipo de moderación se llevó a cabo, digamos, justamente con algoritmos que identifican comentarios que se pueden taguear de alguna forma maligna, y en realidad parte importante de por qué se tagueó de esa forma es porque la persona que lo escribió no es nativa de habla inglesa, Claro. por lo cual se expresó mal y ese comentario quedó tagueado de forma negativa, simplemente por no poder haberse expresado de forma correcta en el idioma. Perdón, Ahí es aparece que otra estás hablando vez. en Twitter estás hablando, ¿qué plataforma? No entendí. En realidad fue en Twitch, pero como todavía no tengo la confirmación, no quería contarlo mucho. Pero la historia vendría a ser con que Perdón. durante un stream se le tagueó un comentario a alguien y eso hizo que esa persona fuera bañada en otro canal de Twitch. Pasó eso, digamos, y el punto es que el comentario está mal expresado por no ser la persona nativa de habla inglesa. Entiendo. Bueno, Entonces ahí lo hay que como pasa- un malentendido. claro. Entra otra vez, ¿no? El colapso del achatamiento, no solo colapso, el achatamiento de lo que se quiere decir, de lo que está diciendo la persona en ese contexto. Me parece que es un ejemplo súper interesante. Y otra vez, hay un achatamiento de parte de la inteligencia artificial del contenido, justamente porque hay un achatamiento otra vez de eso mismo, ¿no? Del lenguaje. Otra vez está la reducción de lo que dice Sí. a cómo se comporta en este caso en un lugar mismo, y además después a la reducción a eso. Otra vez, ¿no? Aparece como ese problema. Bueno, Ayer capaz que... Dale vos, dale. No, pero iba a hablar sobre que capaz que vos lo podés confirmar más, pero lo que es el análisis de sentimiento, por ejemplo, en Twitter o lo que fuera, digo, en la básica pasa a ser palabras y catalogar en puntaje si esa palabra o esa frase es positiva o negativa. Y al final de cuentas es eso nomás. Es justamente esa correlación inventada entre Sí. tipo de palabra o expresión con puntajes. Y ahí en cuanto a análisis sentimental creo que hay dos grandes corrientes. La primera es los algoritmos que ya existen,
que son los que están en Python más que nada, que es como decís vos, cada palabra recortan el significado, la raíz, la parte más significante, y eso suma un score para identificar si hay algo positivo o negativo. Pero después estoy seguro que los avances más en lo que sería el entrenamiento de cadenas de texto un poco más complejas vienen por entrenamiento, ¿no? Por todo lo Sí. que es un poco más avanzado. Y creo que esto lo hablamos con Joaquín, pero hasta hace un poquito, un tiempo, se decía que iba a ser imposible para los algoritmos identificar la ironía. Se decía que no iban a poder identificar la ironía nunca, jamás. Creo que Joaquín me había dicho que se había logrado hace relativamente poco. ¿Puede ser? Supuestamente. Supuestamente, O claro. sea, es eso, que reconoció una ironía. Pero otra vez, depende de la capacidad de evaluación de contexto. Y la Claro, claro. evaluación de contexto es algo denso y sobre todo es algo con matices, que queda fuera de estas lógicas de procesamiento. Entonces por ahí entendés la ironía en un contexto y no en otro. Exactamente, sí, sí. Pero otra vez, creo que, capaz que medio como para ir cerrando, porque ya estamos, son las 9 y Sí. pico, me parece que es un punto interesante ahí, justamente, nada, eso, ¿no? Otra vez, la reducción de una serie de operaciones, lo vemos un poco en lo que pasa todos los días. La reducción de una serie de operaciones, o sea, de la inteligencia de una serie de operaciones, un achatamiento absoluto del contexto de interacción, y la reducción además de lo que sería el humano y su interacción a una serie de formas en las cuales interactúa específicamente, una serie de actividades específicas y no otras además, ¿no? Entonces creo que eso, bueno, un poco viene desde ahí, si lo vemos, está un poco planteado en la idea de el test de Turing, y que parece que no ha cambiado mucho, ¿no? Como que eso que dice Adrián, de que Turing es tan capo, que no se lo puede ni discutir, ni siquiera nos imaginamos cómo podría ser pensar de una manera diferente, ¿no? Sí, claro. Es agarrar una tecnología, es como los chistes de 4chan, bueno, agarrar la tecnología ya hecha y construir desde eso, desde ese axioma, digamos. Exactamente. Así que bueno, no sé, si quieren comentar algo más antes de irnos, y cualquiera de los dos, Vamos parecen con la estar muy próxima, me convencidos. parece. Bueno, muy bien. Entonces, Convencido de seguir en la próxima. bien, sí, sí, vamos a seguir en la próxima. En la próxima vamos a avanzar un poco más después de Turing. Digamos Vamos a hablar de que inteligencia artificial. vamos a volver a hablar de inteligencia artificial, vamos a hacer un segundo programa de esto. Y bueno, vamos a hablar un poco, hoy hablábamos de Moravec, vamos a hablar un poco de Moravec. Vamos a hablar de otra gente también y de algunos desarrollos que hubo en la vuelta. Y también de algunas ideas relacionadas a la inteligencia artificial, que hubo en la vuelta y que, bueno, fueron un poco las que formaron todo esto. Y también, digámoslo, de los primeros, podríamos hablar de la primera inteligencia artificial realmente existente. Las primeras inteligencias artificiales realmente existentes o supuestas, ¿no? Digamos, o sea, pero los primeros sistemas que fueron efectivamente llamados esto es inteligencia artificial de verdad. Eh, y bueno, y seguir un poco más con estos programas. Emilio, Adrián, muchas gracias como siempre. Un gusto. Muchas gracias Vamos a toda la arriba. gente que está mirándonos y que está participando en el chat. Y a todos los que nos están escuchando y mirando después. Recuerden que el Opio se emite todos los miércoles a partir de las 19 horas en Twitch y PeerTube. Un poquito antes, alrededor de las 5 menos cuarto, por ahí estamos emitiendo el programa anterior. Siempre, en los dos lados también. Y bueno, recuerden que en la semana, en general a partir del lunes, el programa entero queda subido a PeerTube, a YouTube y a también a las plataformas de streaming, gracias a la gente de Uicast. Así que bueno, muchas gracias y hasta la semana que viene.